Seguimos adelante, camino de la República de los Tontos y complétola de megos, tontos de baba, tontos a las 3, tontos con balcones a la calle, tontos con ventanas, tontos con PVC, tontos leñosos, tontos blandurrios, tontos multiplex, en fin, tenemos tontos, pero es que no cabe un tonto más. Y luego, naturalmente, en la tertulia. Pero, en la tertulia no es que haya tontos, aquí los tontos no caben. Pero en la tertulia tenemos que hablar de ese misterio. Hay que leer, lo citaba antes Rosana, lo que publica Leticia Barquín en Libertad Digital tras hablar en realidad con las reprimidas. Primero las acosan y luego las reprimen, diciendo que esto todo es un complot contra el pobre Salazar, el baboso Salazar, que no hay más que verlo. Bueno, pero el tiempo está hoy más raro que estos días atrás, porque seguramente a partir de mediodía, puede que antes, empiece ya a nevar en toda la mitad norte peninsular y todo el sistema ibérico, pues prácticamente hasta Cuenca, que está en el medio, pero no exactamente. ¿Por qué? Pues porque el Valle del Ebro no es recto, no es horizontal, es como es el Valle del Ebro. Total, que la verdad, desde Soria hasta Cuenca, pasando por Teruel, hoy va a nevar a partir de 900 metros de altitud. Va a nevar en todas partes. Bien, espero que esta vez no se hayan ido de vacaciones en Zaragoza, porque es que resulta que como hasta diciembre no se activa el protocolo de las quitanieves, no sé por qué, pues en los últimos días de noviembre nevó y no estaban las maquinitas, que estaban descansando. En fin, estas cosas de la burocracia. Hoy, ya digo, va a nevar. De momento las temperaturas son iguales a las de ayer o de anteayer. En Madrid nos vamos a ir a unos 11-12 grados, la máxima nacional siempre en Canarias. Hoy Santa Cruz de Tenerife 23 y la mínima otra vez en solitario Teruel 2 bajo cero. Bueno, las relaciones con Marruecos son, como decía antaño Gaimón Agón, decía las relaciones entre la Unión Soviética y las democracias occidentales. Paz imposible, guerra improbable. Improbable, pero paz imposible. Con Sánchez ha conseguido, mediante lo que parece un chantaje personal o algo más, nada menos que el cambio total de la política con respecto al Sahara, que era una baza que siempre tenía España frente al expansionismo marroquí. Zapatero se arrodilló con su chilaba, porque este se disfraza de lo que sea, y se fotografió delante de un mapa que reproduce el imperio almohade en su época de máxima extensión, que llegaba hasta Toledo. A los almohades les dieron pal pelo nuestros antepasados en las navas de Tolosa y nunca más. 12-12. Esto lo digo para Urtasun, a ver si se alfabetiza. Pero conviene recordar que es que con Marruecos hemos tenido y tendremos pues todos los conflictos propios de no solo de la vecindad, sino de culturas distintas, de religiones distintas y de renta per cápita muy diferente. Se calcula que la renta per cápita española es 10 veces mayor que la de Marruecos. Hay zonas, naturalmente, pero es evidente que aquí hay una presión demográfica y luego aquello es una dictadura teocrática. Y naturalmente la corrupción está al cabo de la calle. No quiere decir que no funcione como una dictadura teocrática. Esto funciona mal como una monarquía parlamentaria y una democracia constitucional, cuyo primer enemigo es el Tribunal Constitucional. Pero Marruecos nos tiene pillados por los blandos, siempre. Y he leído una entrevista con el ministro de Exteriores marroquí. Es más chulo que Ábalos antes de entrar en la cárcel. Tienen una chulería. Ahora, está basada en información. Se calcula 3 veces más espías Marruecos en España que España en Marruecos. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque fingimos que nos llevamos bien. ¿Pero cómo nos vamos a llevar bien? Pero ¿cómo nos vamos a llevar bien con ese conflicto latente permanente? Hay que llevarse lo mejor posible, pero sin hacerse ilusiones. Y la última vez que hubo una cumbre no muy oficial, le robaron el móvil a Begoña y después entraron con Pegasus, nada menos que en el móvil del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. Creo que también de Bolaños, aunque ahí solo encontraron memes. O sea, cuidado, porque cada vez que hay una cumbre con Marruecos, algo se hunde en la ciénaga.
Vamos a repasar los datos de ese encuentro que luego comentaremos en la tertulia. Daniel. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Efectivamente, el Palacio de la Moncloa acoge esta mañana una cumbre entre los gobiernos de España y Marruecos. Ningún ministro de Sumar estará presente, no habrá rueda de prensa posterior y los acuerdos alcanzados se despacharán con un comunicado. Rabat llega a Madrid con la idea de lograr más cesiones sobre el Sáhara y sin intención de abordar la lucha contra la inmigración ilegal, el narcotráfico o la situación en la frontera con Ceuta y Melilla. En las horas previas, el Polisario ha advertido de que Canarias será su próximo objetivo. Hoy en el diario El Mundo, Marruecos exhibe su posición dominante. Una España que se porta bien es un Marruecos que se porta bien, dice el ministro de Industria y Comercio. Entre tanto, Ábalos y Koldo siguen hablando. El exministro desmiente que Koldo le invitara a fugarse y estudia, dice, acciones legales contra el diario ABC. El exasesor, por su parte, dice hoy en OK Diario que Begoña Gómez intervino para que el gobierno cediese a la Organización Mundial del Turismo una nueva sede en Madrid, gratis y durante 75 años. Hoy a las 10 de la mañana está citado en el Senado Juanfran Serrano, mano derecha de Santos Cerdán en el Partido Socialista y una figura cercana a Pedro Sánchez. Otra, ya lo saben, es Paco Salazar. En las federaciones socialistas acusan a María Jesús Montero y a Rebeca Torró, que es actualmente la secretaria de organización del PSOE, de haber ignorado las denuncias de acoso sexual contra él. La vicepresidenta primera condena ahora las conductas de Salazar y desafía a Ábalos, el líder de la oposición, ve un gobierno que se desmorona y Abascal exige al PP que presente una moción de censura. Este partido y este gobierno no teme a nada, ya lo dijimos desde el primer día. El señor Ábalos utiliza una estrategia de defensa, por cierto muy común últimamente, en la que parece que apuntar a cargos políticos creen que le puede dar una cierta capacidad de acuerdo para rebajar su sentencia y en la que, por supuesto, ni nos vamos a dejar chantajear ni tenemos nada que temer. El 2025 ha sido el gran año de la corrupción en España. Y el 2025 ha sido el gran año de la gran mentira en España. Y la corrupción más la mentira es un cóctel demoledor para nuestro país. El señor Feijóo tiene 130 y tantos diputados. Nosotros tenemos 33. Y el señor Paje, presidente de la Junta de Castilla y La Mancha, tiene 8 diputados castellano-manchegos en el Congreso de los Diputados. Es decir, 179. Si el señor Feijóo y el señor Paje quieren y de verdad no están estafando a la gente, se presenta una moción de censura con 179 votos a favor. Mañana se echa Pedro Sánchez e inmediatamente se convocan elecciones en España. Es que nos acordamos de cuando no se atrevió a presentarla a él y mandó a Tamames. Se acuerda de la aritmética cuando le conviene. Ahora, qué bien suena, ¿verdad? Como si esto se pudiera arreglar en 4 días. En fin, no quisiera yo tener que negociar con Vox ahora ningún tipo de acuerdo. A lo mejor eso explica por qué el nuevo presidente de Valencia da la impresión de que quiere encamarse y no sabe cómo con el presidente del gobierno. Error, por cierto, que ya tuvo sus consecuencias en el pasado. Qué complicado está esto, Daniel. Esto se está poniendo complicadísimo. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a la República de los Tontos, donde los yacimientos son continuos. Pero es una verdadera plétora. Tal vez como lo de los jabalines, que dicen los castizos, tal vez sea una epidemia o algo parecido. Vamos allá. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienes. ¿Qué población de jabalines tenemos por ahí en materia de estupidez humana? Buenos días, Santi. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, se me amontona mucho la tarea. Tú antes estabas haciendo un repaso a las diferentes clases de tontos y eso me ha hecho recordar que hace muchos años con el malogrado Pacho Unzueta escribimos una taxonomía de tontos, que no me acuerdo dónde está, pero tengo que buscarla. Pero había el más sobresaliente que había, que es uno que ahora se lleva mucho, es el tonto con gola. Ah, mira, tonto con gola o engolado también. Sí, señor. Claro, que ese es Urtasun. Ese es el modelo Urtasun. Permítame que ya para eso sirve haber estudiado filología. Hay un clásico, es un texto breve que no suele aparecer, no sé por qué, en las antologías de Quevedo, que es La genealogía de los modorros.
Entonces, aparte del nombre, que es insuperable, pues la genealogía de los modorros habla, pues eso, de una genealogía, porque a lo largo de la historia ha habido tribus acreditadamente estúpidas, tribus que se han suicidado, pueblos que por algún atavismo extraño se han arruinado. Está llena, la historia de la humanidad está llena de idiotas que han llevado a la ruina a sus países. Pues sí. Bueno, la entrevista que le hizo Gemma Nierga al gañán de la Moncloa sigue dando que hablar. Yo mismo le he dedicado mi columna de hoy para definirla como uno de los momentos más humillantes de nuestra historia reciente. Pero Isabel reproducía un diálogo apócrifo que también tiene su aquel. ¿Cómo se llama usted? No sé. No me conozco. Estoy muy de acuerdo con la valoración que hacía en X Iñaki Ellacuría. La entrevista a Sánchez en Televisión Española acabó teniendo un efecto devastador para él. Mostró a un presidente débil, sin apoyos, impotente y desesperado por recuperar su condición de presidente de alquiler del nacionalismo catalán y vasco. Está muy bien definido. El presidente de alquiler. Sí, señor. Es exactamente en lo que está. El capitán general de los tercios da un repaso a la portavoz del gobierno sobre el acosador Paco Salazar. Primero era un compañero íntegro, luego su renuncia era necesaria, después se fue a cenar con él. Ahora sus palabras son vomitivas y no dijo una palabra sobre las 2 denuncias por acoso sexual desaparecidas por problemas informáticos. Óscar López. Así ahora. Sí, así lo llaman. Óscar López, ese pobre discapacitado condenado a estrellarse contra Ayuso en las próximas elecciones madrileñas, tuvo un lapsus al explicar la subida salarial de los funcionarios. Lo hemos dicho siempre, el gobierno garantizará siempre el poder adquisitivo de los sindicatos, de los funcionarios. Eso. ¿En qué Fátima Martínez colgaba el vídeo y añadía una consideración que tenía algo de conmiserativa. ¿En qué estaría él pensando? Alfonso Pérez Medina es un tonto de los de podio. Ayer colgó un tuit contra Amazon que era un imposible lógico al describir cómo entró en el CECOPI el expresidente valenciano, subiéndose los pantalones, saludando con el brazo en alto y tocándose la cabeza. Así llegó Carlos Mazón al CECOPI cuando ya cientos de valencianos se habían ahogado por la dama. Es como decía Rafael Guerrita, lo que no puede ser y además es imposible. A ver, una mano para hacer el... ¿Sabes quién puso eso de que iba con los pantalones abajo? Gonzalo Miró, si lo trajiste a la República. Sí, señor. Fue el primero, señor. El primer mego. Toda esa... De que estaba, en fin, entregándose a diversiones del bajo vientre con la periodista. A ver, la periodista me asombra que no le haya metido un paquete, porque vamos, eso no es que sea creíble, es condenable de principio a fin. Pues sí. Pero vamos, que se ha creído este majadero. Pero bueno, es que hagamos las cuentas. Una mano para hacer el saludo romano, otra para subirse los pantalones. ¿Y con qué mano se tocaba la cabeza, buen hombre? A lo mejor es que no tenía cabeza, porque aquí ya cada uno cuenta la feria según le va. Cierto. ¿Qué cabeza? Ah, pero hay cabeza. Sí, cada uno lo tiene. Sí. Maraña, como Rufián, es un caso de justicia onomástica extraordinario. Jesús Maraña es un conspicuo huésped de nuestra República y ayer se apoyaba en un tío con un grado aún más alto de discapacidad intelectual para criticar el fallo, que no la sentencia, del Tribunal Supremo contra el ya exfiscal general del Estado. El citado se llama Carlos López Keller y ha escrito en Infolibre una cosa inenarrable titulada con las palabras de Alicia. La de Carol habría empleado para descalificar el fallo stuff and nonsense, que viene a significar absurdo e insensato.
Sería imposible en el tiempo que tenemos señalar todas las tonterías, porque hay una por párrafo. Me centraré solo en una. Compara el curso de los magistrados Martínez Arrieta, Verdugo y Antonio del Moral por cuenta del Colegio de Abogados de Madrid, que estaba personado en la acusación contra Álvaro García Ortiz. Ya lo habíamos explicado aquí, eran cursos que se daban todos los años por todos los jueces de España a abogados que quieren prepararse para el turno de oficio. Y argumentaba... Y que se hace como cortesía para los Exacto. abogados, conviene recordar, Sí, que ni siquiera es negocio, porque pierden dinero. Sí, o sea, sí. 80 euros me parece que hiciste tú la cuenta. La hora, sí, es una cosa extraordinaria. Imagínate qué barato sale. Oye, pillar a un juez en España está tirado. No sé cómo no se venden más. Eso es, Bueno, no. sí. En el prostitucional sí se venden, sí. No recuerdo ya quién lo decía, no sé, pero es que hace falta ser tontos estos del procés. Mira que pudiendo comprarse el Tribunal Supremo por 80 euros y resulta que se han pasado 4 años de cárcel. Bueno, y el otro comiendo mulfrit, lleva no sé cuántos años ahí en Waterloo haciendo el Canelo. Sí. Con lo barato que está el mercado. Con lo barato que está. Bueno, pues argumentaba el pobre Maraña. ¿Ustedes se imaginan, solo por poner volar la imaginación, que Baltasar Garzón hubiera dado una conferencia en la ciudad financiera del Santander la víspera de sentenciar a su favor? ¿O que José Ricardo de Prada Solaesa hubiera ido a un curso a Ferraz para que fuera gratis la víspera de condenar al PP y se despidiera diciendo: os dejo que tengo que dictar sentencia de la Gürtel? Tonto e indocumentado en proporciones muy parejas y difícilmente superables. Pablo Oye, de Lora pero parece que lo está delatando. Sí, pero ¿verdad? es que Pablo lo cuenta con tal detalle que dice, oye, o sea que eso claro. pasó. Porque hablamos de prevaricadores, uno condenado y otro condenable. Eso pasó, aunque no exactamente, en la ciudad financiera de Santander. Pablo de Lora publicó una carta que Garzón escribió a Botín la víspera de absolver al banco por las cesiones de crédito, pidiéndole patrocinio para sus cursos de Nueva York, que mi querida amiga María Peral publicó en El Mundo. 3 cartas Querido que Emilio, empezaba. Si no Sí, pagas, señor. me descuelgo. Y firmaba. Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional. Sí, señor. Juzgado número 6. Para que no se confundiera. O 5, eso es. $800.000 me parece que trincó. 302.000 me parece. Pero bueno. Vete tú a saber, eso público. Eso lo público. Eso es. Y de José Ricardo de Prada hay que recordar un par de cosas. La primera, que su sentencia de la Gürtel era full por meter un par de morcillas que le fueron reprochadas por el Tribunal Supremo y que no daría una conferencia en Ferraz, pero sí en el Colegio de Abogados, junto al abogado de los etarras Íñigo Iruín. Sí, señor. Y en esa comparecencia dijo que en España la tortura se ha producido de manera clara. En la Audiencia Nacional precisó. Sí, señor. Porque es que lo tiene todo el de Prada. Todo. Y otro mano a mano tuvo en el mismo sentido con el mismo Íñigo Iruín y la catedrática Carmen Lamarca en Tolosa. Pues fíjate. Oye, pero es verdad, es que además siempre es lo mismo. Siempre aparece un tío simpatizando con los etarras. O sea, sí, siempre es un módulo, es un modelo, digamos, de actuación vital. Les privan los terroristas, les encantan. Pues sí, así es. Felipe González se muestra últimamente crítico con Pedro Sánchez. Crítico ma non troppo, habría que decir, como justamente señala José Libertad Ley. Felipe González compara a Sánchez con Trump. No estoy de acuerdo. A Trump le importan su país y sus conciudadanos. Lo único que le ha copiado Sánchez son sus malas maneras. En todo lo demás, Trump le da 1000 vueltas. Bueno, incluso lo del pavo. ¿Tú le has visto indultando al pavo? Sí. Yo pensé que iba a mandar fusilar a Biden. Digo, caramba, este tío qué ganas de guerra tiene. No se puede estar a todo. Mira cómo Margarita de hecho, un pavo ha desaparecido. ¿Sabes que un pavo
no sé cuál de ellos, que está... Sí, porque son dos. Tienen nombre, vive en un hotel extraordinario y tal, porque al pavo lo agasaja la ciudad. Lo tratan, sí. Bueno, pues ha desaparecido el pavo. Se ve que no se fía, cosa que lo entiendo. Y de hecho, él lo dice Trump, dice, bueno, no está aquí, pero esperemos que esté bien. Y el pavo, por si acaso, no se presentó. No sé, sí. A ver, cualquiera asoma la gaita. O sea, a ver, imagínate. De todas formas, esta preferencia por los animales frente a los humanos es algo que también nuestra Margarita Stalinda Lamar practica. Mira con qué celeridad ha enviado a la Unión Militar de Emergencias a salvar a hacerse cargo de los jabalíes. Con la Dana no hizo. Y con lo la mismo, Dana tardó 4 días, exacto. Sí. Bueno, y tampoco tardó y no llegó a ir. Hay que seguir al nuevo presidente de la Comunidad de Valencia, porque percibo un movimiento semisuicida, que es confiar en el querido presidente. Y es que lo veo venir. Es que eso ya lo hemos visto. Es que exactamente, esa película ya la han echado. En fin, ojalá nos equivoquemos. Inés Sainz, que fue Miss España en su día, y hoy es una empresaria de éxito y con cabeza, subraya un titular en El Confidencial que había llamado justamente su atención. El juez rechaza devolver a Koldo 4 de sus 23 móviles con las claves de la trama. Y pregunta, ¿vosotros también tenéis 23 móviles o sois normales? Hay que ver. Yo ya bueno, el fiscal tenía 5, ¿no? Digo, el escafandro, 5. Y uno nunca apareció. Claro. Uno nunca... Y bueno, yo ya me había asombrado. ¿Te acuerdas cuando se descubrió en Marbella la Operación Malaya y a Juan Antonio Roca, un hortera que tenía colgado un miró encima de la bañera, se le ocuparon 9 móviles? Y yo decía, pero ¿cómo se puede apañar uno con 9 móviles? Bueno, pues 23 tenía Koldo. Bueno, es que poco se piensa en el bienestar espiritual del delincuente común. O sea, el delincuente común que está luego mal visto, porque va a la cárcel, no quieren salir con él las chicas, no, que tú eres un delincuente y tal, pues hombre, tiene también su corazoncito. Pues sí. Y claro, es que... hablas del bienestar espiritual, pero fíjate que la hinchahorrenda nos ha descubierto el sufrimiento espiritual que ella padece, porque le han recortado, ese estipendio que había pactado con Televisión Española por medio de una sociedad instrumental de 250.000 euros al año, que decía al principio que no eran tantos, pero ahora para reclamarlos, sí, dice que eran 253.000. Además lo desmintió al mundo precisamente. Dijo que era mentira las cifras de su contrato. Efectivamente, no eran ciertas, eran peores, o sea, eran mayores. Sí, señor. Bueno, las aventuras de Ábalos y Koldo ante el juez han inspirado a nuestro queridísimo Gulliver uno de sus ovillejos. ¿Quiénes lanzan hoy de nuestros? Estos. ¿Crees tú que estos se plantan? Cantan. ¿Será cante o una bravata? La Traviata. Koldo a Begoña delata. Ábalos tiene un sofoco. Como el juez apriete un poco, estos cantan la Traviata. Oh, qué bueno. Qué bueno. Vamos a ver, ojalá. Pero yo no lo veo, ¿sabes? Porque veo a Abalitos, al niño, y esto es que todo en él es falso. Y el arrepentimiento lo más falso de todo. Y si no hay arrepentimiento, pues no hay colaboración con la justicia. Si te fijas hasta ahora, todo lo que ha hecho es demostrar que ha leído los medios que hemos ido publicando las delincuencias en las que está metido su propio padre. Pero desde luego, producción propia y sobre todo lo fundamental, ir al juzgado, que es lo que hay que hacer,
Que eso nada de nada, ¿eh? Sí. Esa sinceridad ante el juez. Porque estos no son Aldama, porque Aldama, o sea, lo que hizo Aldama hizo lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, ir ante el juez y acusarse a sí mismo de algo que va a dar testimonio sobre delitos de terceros. Claro, no buscar un beneficio porque empiezas por asumir el delito que has cometido. Exacto. Así es. Oye, pues está esto de todas maneras tremendo. ¿Qué crees que va a pasar con lo de Salazar? Porque yo ya no sé por dónde pueden salir estos tíos. Lo último es que les decían a las denunciantes que no denunciaran, que era una conspiración. Pero ¿cómo que una conspiración? Que es que nos decía que hiciéramos esto y lo otro y tal. Eso es una conspiración para echarlo. Y me acordé de cuando se cargaron a Roldán. ¿Te acuerdas? Que de pronto apareció esas fotos en el Puticlub de Zaragoza. En calzoncillos con... con aquellos muebles de piscina, aquellos plásticos, una mesa... Y rastros de polvo en el cristal de la mesita. De cristal negro con polvo blanco, efectivamente, y no era polvo del suelo, ¿no? No. Parecía colombiano, sí. Pues es que siempre acaban las cosas en lo mismo, ya lo decíamos ayer, ¿no? O sea, estos es que tienen ese nexo común, esa sociedad de intereses que se articula muy fundamentalmente en torno a las putas y a los delitos sexuales. Y todo empieza, dicen, no, esto es Zapatero, no. Antes de Zapatero, el PSOE andaluz ya había marcado una raya en el agua y en las paredes que nadie ha superado. ¿Te acuerdas la que decía, mi hijo Tidineo pasa una vaca? Sí, señor. Y la madre de un jefe sindical de UGT andaluza. Sí, señor, y el jefe sindical que tenía coche con bandera, banda de música, piso y, por supuesto, acceso a todos los placeres carnales. Y era de Baena los que te persiguieron a ti en los juzgados. De Baena. Sí, fue una cosa... Claro, en los juzgados había... Yo tuve que comparecer por exhorto ante una juez de Bilbao para declarar. Y claro, o sea, la declaración fue un tanto cómica, ¿no? Porque me decía que se querellaban contra mí, o sea, los jueces, los ediles, los concejales y las concejalas socialistas de Baena. Por eso digo, pero bueno, ¿cómo se pueden querellar las ¿Qué concejalas? ¿Qué habías hecho tú? Pues había contado lo de la organización de la trama de facturas falsas para sufragar sus excursiones al Puticlub de Marbella, al Milady Palace. Pero dices, pero mire usted, o sea, las concejalas no podían estar en esto, eran varones. Bueno, ¿qué crees tú? Es que esa impresión dan. Si pues no, sí. ¿a qué viene meter ahí la nariz? Exacto. Y bueno, pues o sea, fue descalificada primero por el juez de Sevilla y luego, claro, como siempre tiran con pólvora del rey, lo llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que volvió acusándoles incluso de mala fe en el o sea, así es, pero así están ellos, o sea, así funciona desde el principio y así funciona. Sí, señor, eso funcionan así. Bueno, pues nada, hasta mañana si Dios quiere y vamos a ver cómo van los jabalines. Que será otro día, pues yo les veo mala cara a los jabalíes, ¿eh? Yo es que creo que aquella agresión a Shakira fue muy arriesgada. Sí. O sea, Shakira viene donde viene, en fin, Colombia es un país donde hay que saberse valer por uno mismo y esta es muy fiera, ¿eh? Yo creo que cometieron un error de cálculo, los jabalines. Sí, en fin, esto de la peste porcina tendría alguien metido. No he querido hacerme eco de ello porque no. Pero ¿habrá tenido algo que ver Gabriel Rufián? Ahí lo dejo. Voy a averiguarlo.
Como diría que les voy a llamar a mis espías porcinos, a ver si alguien sabe algo. Venga. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Santi. Nos vamos y si les duele algo, recuerden con estos cambios de tiempo y nevando ya en media España. Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a recordar que hay dos clases de países. Los que tienen dinero, pero tienen dinero porque se puede ir al banco a sacar dinero, y los que no. Los que no son los países arruinados. Y en los que hay bancos y hay actividad bancaria, bueno, pues hay también prosperidad. Conviene recordarlo porque parece que los bancos se salen a robar todos los días y no es así. Y esta semana vamos a hablar de la contribución de los bancos a la economía y al progreso de la sociedad, porque gestionan muchas de las operaciones cotidianas y evitan además que tengamos que hacerlas de manera presencial. Por ejemplo, gestionan 1.000 millones de operaciones con la administración cada año y canalizan más de 5.000 millones de euros de nóminas y pensiones. Además, los bancos tienen un papel fundamental en el conjunto de la economía porque financian nuestros proyectos de futuro. En 2024, 470.000 familias pudieron acceder a una vivienda gracias a una hipoteca y las empresas recibieron 400.000 millones de euros en financiación. Esto en lo referente a la financiación. En el sistema de pagos, la banca hace posible los pagos inmediatos gratuitos. Solo Bizum gestiona 35 operaciones por segundo. Todos estos datos están en el informe de contribución del sector bancario que pueden leer en la web de la Asociación Española de Banca y CECA. Recuerden, el sector bancario está con ustedes. Bueno, y hoy los oyentes, anda que no hay asunto, no hay materia. Estoy dándole vueltas a lo de que ha publicado Leticia Barquín y cada vez me asombra más. O sea, quisieron convencer a las que abusó de que en realidad eran parte de un complot. Sí. Es asombroso. O sea, realmente lo que no pasa en el PSOE no pasa en ningún lado, Silvia. Y tanto que es así, Federico. Por ejemplo, lo que vimos también a inicios de esta semana, la tournée de Sánchez por medios catalanes, donde nos vendió un perdón a Junts. Queremos preguntarle a los oyentes, ¿han roto de verdad los de Puigdemont y el gobierno o es todo un paripé, una especie de escenificación? Y si finalmente vamos a ver esa imagen, la ansiada fotografía por el golpista, la imagen con el presidente del gobierno, por supuesto, por el momento en el extranjero. Y nos ha llamado también mucho la atención esta mañana la información que publica el diario ABC, que Sánchez ha decidido quitarse de encima al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y colocar como mediador con el fugado al ministro de Justicia, a Bolaños. No sabemos muy bien por a qué eso obedece. He dicho yo que tiene que ir de rodillas a Montserrat a implorar perdón bajo la nieve. Como hizo un emperador famoso que tuvo que peregrinar a Canosa para que lo perdonara el Papa porque había pecado mucho. Yo creo que va a tener que hacer algo parecido con el frío que hace Montserrat en estas fechas. Bueno, pues a ver si opinan lo mismo los oyentes. Si te parece, les planteamos estas cuestiones para que nos dejen sus mensajes en el audio WhatsApp, en el 648 91 92 60, o si lo prefieren en nuestra cuenta de Instagram, @eslamanana de FJL. Pues muy bien, vamos a la tertulia. Es la mañana, es radio.